Qué suerte, qué privilegio. Tengo que decir que yo creo que es uno de los encuentros que más me apetecía tener en todo este año que llevamos y es saludar a Almudena Cid. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, Anne, estoy encantada también de estar aquí. Wow, te preguntaría tantas cosas, tiraría de ti tantas cosas, me pegaría a ti para aprender tanto, porque al final, como no, yo creo que tú lo sabes, pero eres referente para muchos niños y niñas de este país y para los que no somos tan niños que te hemos visto y hemos vivido contigo cada paso, cada salto, cada ejercicio, 4 veces olímpica, si no me equivoco, y una trayectoria increíble dentro y fuera de lo que es el tapiz. Eh, Hoy nos toca hablar de la gestión de las emociones. Y si hay alguien que tiene que saber controlar, entenderse y manejar bien las emociones, es un deportista de, bueno, de cualquier disciplina y de cualquier rango, ¿no? Pero en tu caso la gestión de la emoción ha sido muy importante, ¿verdad, Almudena? Pues la verdad es que sí, porque es un deporte donde comienzas desde muy, muy jovencita y hay momentos donde sabes que te están pasando cosas, pero no sabes ponerle nombre, no sabes identificarlo bien y simplemente te cabreas contigo mismo porque sientes que hay algo que no va bien. Y es muy importante en esas edades pues que los padres de alguna forma sepan verlo, tú puedas hablarlo con ellos con tranquilidad sin que suponga eso la sensación de que estás fracasando en algo o de que es algo malo y verlo como un acto de valentía al autoconocimiento. Lo que pasa es que cuando eres tan pequeñito, todo esto es como de adultos, ¿no? De gente más adulta. Pero es verdad que ya desde pequeñita sí que trabajé mucho, por ejemplo, las respiraciones, la visualización de ejercicios, porque de alguna manera eso me ayudaba pues a mantener la mente fija en algo muy concreto y olvidar un poco todos esos pensamientos más saboteadores que podía tener sin saber que realmente estaba haciendo eso, ¿no? Entonces es muy importante tener una guía, unos padres que te escuchen y unos técnicos que entiendan dónde está tu punto débil emocional para de alguna forma reforzarte. Jo, qué bonito porque precisamente como teníamos poco tiempo, yo quería pedirte algunas pautas para poder gestionar bien la emoción. Has dicho aceptar lo que llega, verbalizarlo, compartirlo con tus familiares, tener técnicos, psicólogos y ayudantes y entrenadores que entiendan y te acompañen, tener técnicas de visualización, de meditación. Todo esto existe ya, pero cuando tú eras más jovencita y estabas empezando, estaba, valga la redundancia, empezando un poco en el mundo del deporte en España a ponerse eso de moda. Hoy en día esas técnicas se llevan no solamente al deporte, sino a cualquier cosa que tenga que ver con la gestión de la emoción. Exacto, y además he ido sintiendo también mi evolución. Si algo me ha caracterizado, siento que me ha caracterizado es que dentro de la soledad que he vivido en el mundo del deporte, porque se vive mucha soledad, hay mucha competitividad, el compañerismo existe, pero también dentro del propio equipo existe mucha rivalidad, entonces genera un aislamiento. Bueno, adrede, o sea, queriendo, voluntario o involuntario. Entonces, a mí me hablé mucho a mí misma. Dilaté tanto mi carrera deportiva que me permitió escuchar mi propia voz y entender cómo iba cambiando mi propio discurso. Claro, eso necesitas muchos años. Entonces, por eso digo que cuando eres jovencito, eres más pequeño, es muy importante ir a cosas muy concretas y luego cuando ya eres más adulto, no tener miedo a verbalizar que ante unos Juegos Olímpicos tienes miedo o sientes nervios. Yo me acuerdo que con 23 años fue la primera vez que a mi entrenadora le dije, Ira, tengo miedo a la competición. Y entonces en ese momento, de alguna forma, me quité un peso de encima. Dije, llevaba ocultando esta sensación tantos años que cuando lo puse en palabras dije, Buah, sí me he sentido hasta liberada. Y a partir de ahí, pues busqué técnicas que me ayudaban a el momento de la competición a aislarme de esos pensamientos. Y me preguntabas que qué podían hacer, ¿no? Yo en la gimnasia, al menos eran las técnicas que yo usaba, intentaba cansarme mucho antes de competir para que la sensación de cansancio fuera una sensación familiar a la hora de salir al tapiz y me sintiera en un entorno o en una sensación que yo dominaba. Otra de las cosas que podía hacer era centrarme en algo concreto, como era la música, el detalle de la música, porque siempre iba acompañada de un movimiento concreto. Entonces, tener la mente ocupada en cosas concretas me ayudaba a que el pensamiento del miedo, la duda, el pensamiento que podían tener los demás no me invadiera. Pero claro, esto se trabaja y se trabaja también en los entrenamientos, en el día a día. Si es verdad que entrenando no tenemos público y el público es lo que hace cambiar la situación de la competición, es lo que diferencia un buen entrenamiento a la competición.
pero sí es verdad que yo me imaginaba a la gente, yo me imaginaba que era la competición, o sea, este ejercicio de entrenamiento tiene que ser el del día de la competición, entonces me ponía a prueba diariamente. Entonces, creo que eso también me ayudaba mucho en mi día a día. Y luego la técnica de visualización es algo que yo llevo haciendo desde pequeña, pero cuando venía una lesión, por ejemplo, Anne, las lesiones a los deportistas nos mata. O sea, es como, nos pone como nos estuvieran encarcelando, ¿no? Entonces, aceptar que hay que parar y que mientras estás parada puedes hacer cosas para seguir mejorando, es algo que a mí me tranquilizaba. Entonces, la visualización me ayudaba a no perder el ritmo del trabajo y cuando volvía de la lesión me daba cuenta que no había perdido tanto. Y creo que parte del éxito estaba en esas visualizaciones que yo hacía diariamente y no me perdía ni una, claro. Jo, qué interesante todo lo que nos estás contando. Me venían ráfagas de pensamientos, como por ejemplo que al final la competición también se lleva al día a día, en cómo la juventud, los más pequeños hoy en día viven en continua competencia, que están expuestos, que pasan mal, que tenemos que acompañar a los peques, pero dejándoles también su espacio. Se me ocurren muchísimas cosas. También, claro, hay un momento en el que tú decides marcharte de lo que es la competición olímpica, pero tú sigues entrenando y sigues haciendo deporte y sigues muy ligada a través del mundo de Olimpia también a los más jóvenes, a inculcarles todos los valores del deporte y además ahora estás trabajando como actriz o haciendo millones de cosas, ¿no? ¿Qué has aprendido del mundo del deporte que sigues practicando, que puedes aplicar también en tu día a día, que es importante que quizá no lo tengamos tan en cuenta? Mira, hay algo que a mí me ha ocurrido en mi vida y es conocer mejor a mi abuelo. Mi abuelo era una persona que cogía cosas del campo, una rueda, una llanta, una vasija, y hacía esculturas, y hacía monigotes, y les ponía unos nombres. Y paseando por el Rincón de los Engendros, que es donde él tenía todas estas esculturas, había una muy concreta, bueno, había varias, había una que era un retrete que sacaba tres palos, una cabeza y dos manos, y yo le decía, abuelo, ¿esto qué es? Y dice, esto, el hombre que se hunde en su propia mierda, pidiendo auxilio, ¿no? ¿No? Y salía Qué del grande, qué grande. pero había uno que me decía, este es como tú. Cuando todo el mundo cree que vas a desaparecer, vuelves a aparecer. Eres como el ave fénix. Y era una escultura que él pues había construido con cosas recicladas del campo. Entonces de él aprendí la palabra del reciclaje, el significado real de reciclar, darle una nueva utilidad a algo. Entonces el día que yo decidí besar el tapiz, colgar mis punteras, es verdad que fue una decisión muy meditada que me llevó 8 años de trabajo porque desde los 20 años a mí me llamaban la abuela de la gimnasia, porque a los 20 años era cuando las gimnastas se retiraban. Digo, pero ¿cómo puede ser que una ha adquirido mucha más competencia, sentimiento de competencia, control del aparato, maestría, expresividad y ahora se acabe esto? Digo, esto va al revés. Ahora es cuando empieza mi carrera, ¿no? Entonces luché un poco como un salmón contracorriente y al final pude demostrar que la rítmica no era un deporte de niñas, sino también de mujeres. Y realmente es donde se enseña nuestro arte de nuestro deporte. Entonces, me llevó mucho tiempo elaborarlo y además tenía mucho vértigo a ese beso, a ese después, ¿no? Pero sabía que tenía que decidir yo dónde, cuándo y cómo. Y esto es porque lo había visto en otros deportistas que habían desaparecido sin saber que se habían retirado oficialmente. Y yo lo veía como, pero ¿cómo puede ser que esta persona no tenga su último momento para decir, aquí es donde yo lo dejo? Y dije, eso yo a mí no me puede pasar. Entonces busqué la retirada en Pekín, ese tapiz, llevaba un maillot con un ave fénix dibujado en homenaje a mi abuelo, y yo me acuerdo que sabía que ese segundo que separaba el beso, de iniciar el beso y dejar el tapiz, ¿no? El separar los labios del tapiz, era la distancia de la gimnasta y la exgimnasta en una décima de segundo. Pero sí tenía claro que ahí empezaba una nueva vida compuesta de todo lo que había aprendido del deporte. Entonces ahí es cuando empezó en mi cabeza a querer entender cuál había sido realmente mi paso por el deporte. Porque hasta entonces es verdad que el deportista intenta no detenerse como en la retirada por miedo a que eso sea una debilidad y provoque la retirada anticipada, ¿no? Y creo que eso es un error, porque de hecho a mí me alargó la carrera, el pensamiento de la retirada. Entonces sí que después de ese beso tuve un momento, Anne, complicado porque te asomas al abismo, pierdes como tu identidad, sientes que ya no eres la misma, los demás siguen viéndote como quien fuiste, pero tú ya sientes que ya no eres quien eres, después dejan de verte como eras porque has cambiado físicamente y ya no eres la misma, entonces hay un alboroto interno
de cambios que son muy difíciles de gestionar y tenemos ejemplos de grandísimos deportistas que esa transición se ha antojado muy, muy difícil. Y creo que yo tuve 3 meses difíciles, ¿no? También, que volvía al gimnasio con mi entrenadora, me ponía fuera de la línea del tapiz para aceptar que yo ya estaba fuera de esa línea roja y volví a Barcelona solamente para observar al resto dentro del tapiz y yo fuera. Y bueno, creo que son ejercicios que uno tiene que hacer para entenderse y para estar con eso que vuelve a surgir en uno y que son emociones o sensaciones nuevas y te tienes que familiarizar con ellas, aceptarlas y luego ir transformando todo eso, ¿no? Y creo que la transformación luego tiene que ver con Olimpia realmente, con los libros. Wow. Qué, wow. Qué cosas cuentas, ¿no? Que, si me permites, qué sabiduría hay detrás de cada, qué bien pensado todo, ¿no? Y gestionado e integrado. De repente te he visualizado en ese tapiz fuera de esa línea, observando. He pensado también en personas que hemos pasado unos años complicados en los que se han reinventado. He pensado en jóvenes que no se encuentran y que no saben hacia dónde tirar. He pensado en muchas cosas según me contabas. Eh, ¿Cuál ha sido esa frase que te has repetido a ti en los momentos en los que has dudado de ti misma y has dicho, no puedo, esto no puedo? ¿Cuál ha sido esa frase o ese pensamiento o esa imagen de tu abuelo que decías o algún compañero? Si tienes una pareja también que es muy inspiradora, que te acompaña, tienes un entorno muy bonito, pero también currado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te has dicho a ti o has revivido? La etapa más difícil de mi carrera fue cuando mi propia federación dudó de mi valía, no dudó, quiso apartarme por este pensamiento de que con 20 años Mm, eres mayor y hay que dejar paso a las nuevas generaciones. Yo, sí, está muy bien, si yo, que vengan las nuevas generaciones, pero vamos a ver si sigo estando al nivel, ¿no? Entonces era muy complicado porque era una cosa de tacharte e incluso sabotear tu proceso. He vivido momentos donde me han llevado a competiciones fuera de concurso para que yo luego no pudiese entrar en las finales. O sea, he llegado a competir con ciática porque me decían que si no iba a esa competición ya no tenía opciones a los juegos. O sea, quien ha tenido una ciática puede entender lo que es no poder hacer esto. O sea, y yo tenía que ponerme, imagínate. Entonces, a mí ese periodo sí que me hizo pensar que igual no estaba mereciendo la pena. O sea, que igual eso me iba a sobrepasar. Pero lo que me ayudaba era después de un proceso, después de unos momentos donde llegaba una noticia como esa, eh, intentar que no traspasara la puerta de mi gimnasio, aunque la tenía dentro, pero centrarme en el trabajo. Y digo, si es que a mí lo único que me va a salvar de esto es hacer lo que depende de mí, porque las decisiones de la federación no iban a depender de mí, pero sí dependía de mí poner en conocimiento lo que me estaba ocurriendo o centrarme en mi trabajo o ver cómo mejorar mi ejercicio o ver cómo la lesión podía pues enmascararla de alguna manera a lo largo del ejercicio hasta que la recuperara. O sea, buscar estrategias sin pretender cambiar la mente de los otros, porque durante mucho tiempo yo quería hacerles ver que yo era buena. Digo, pero ¿qué estás haciendo? Si ellos están viendo lo que ellos quieren ver, tienes que intentar centrarte en lo tuyo, ¿no? Y también es verdad que tuve un equipo de trabajo, mi entrenadora, la psicóloga que tuve en el CAR de Sant Cugat, mi equipo médico, o sea, todo esto que yo ahora te estoy reflexionando en alto, esto surge de un grupo de trabajo y que no surge de la nada y surge también de mucho error. Una de las cosas que yo quería hacer era sentirme distinta a las demás para que vieran la diferencia, porque veía que no la veían. Entonces empecé a crear elementos nuevos que otras gimnastas no hacían, rodar la pelota por los pies en vez de por los brazos. Y necesité mucho probar, error, 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 agujetas, dolor, tal, y luego decir, vale, este es el elemento, por aquí. Me emocionaba mucho saber que iba a salir al tapiz, iba a ofrecer algo que nadie iba a hacer nunca, ¿no? Entonces, creo que lo que a mí me ha ayudado en los momentos donde sí que pensaba que igual no merecía la pena era centrarme en lo mío, centrarme en lo que dependía de mí. Y de hecho no dejé mucho tiempo o mucho espacio porque en la rítmica, igual también en televisión o en otros ámbitos, un mes es mucho tiempo. Un mes es entra otro y sales tú. ¿Y cómo gestionas eso? Me acuerdo con Cristian, mi marido, cuando estaba trabajando en Pasapalabra, le operaron de la espalda. Y le digo, cariño, que tienes que estar de baja. Y dice, Almu, no puedo estar de baja. Digo, pero ¿cómo no? Que entre otra persona. Y dice, Almu, no, tengo que estar yo.
Y yo le dije, pero que esto es una burrada, el tío iba con corsé a trabajar, ¿no? O sea, el nivel, en ciertos momentos, es verdad que es todo como muy masoca, pero es verdad que hay momentos donde tienes que jugártela y decir, uff, tengo que rozar el límite de lo que no debería ser y estar al límite, ¿no? Pero estamos hablando ya de unos niveles muy, muy, muy altos, ¿no? Tanto a nivel de Juegos Olímpicos o alguien que tiene un programa con mucha audiencia, Ana, y como tú has podido tener algunos, que también tienes en muchos momentos, que dices, ostras, es que tengo que salir aunque tenga fiebre. Y es que si no lo hago yo, dejo al equipo colgado. Entonces tienes tanta responsabilidad que el cuerpo, no os podéis imaginar lo que llega a hacer. Ahora bien, todo eso luego pasa factura. No Amigo. pasa en balde. Y yo cuando me he retirado me he dado cuenta que me ha dejado una tara todo esto. Entonces hay que ser consciente de que cuando uno hace un sobreesfuerzo más allá de lo normal, luego hay que pensar muy bien qué hemos hecho para que eso no te invada, porque el sentimiento de no es suficiente me arrastra desde pequeñita, porque es un deporte exigente, porque una federación te rechaza, porque aunque tú demuestras que eres la mejor, siguen rechazándote, vas a tus juegos, te retiras por lo alto, pero no es suficiente. Entonces, ese es mi trabajo actual para que no me invada también en mi actriz. Es decir, Almu, tranquila, disfruta del proceso, tienes ahora 7 años. Venga, desde la inocencia, disfruta cada momento con la madurez de solventar algunas situaciones desde la experiencia, ¿no? Pero, ostras, nada es fácil. O sea, detrás de todo hay mucho trabajo, detrás de este pensamiento ha habido también mucho sufrimiento y si hay un entorno que puede ayudar a que el camino sea un poquito más llevadero, siempre va a ser mejor. En estas jornadas saludables estamos hablando mucho de eso, de la salud, de hacer las cosas cuando estás en coherencia fluyen y van bien. Y estoy convencida de que tú, después de ensayar mucho un ejercicio, ya empieza a fluir cuando ya lo integras, ¿no? Entonces, aunque estamos hablando de alta competición, estamos hablando de personas que igual pueden tener más repercusión, que están más en el punto de mira, también nos están escuchando personas que dirán, ya, pero igual mi vida pues no tiene tanta repercusión. Es importante, cada cosa que hacemos es importante. Cada uno de nosotros somos protagonistas de nuestra propia vida y, como bien dices tú, aquello que esté en nuestra mano, poquito, hacerlo con excelencia. Hemos hablado de momentos complicados, pero también podemos dar tips, que tú tienes muchos, sobre rutinas y costumbres que hay que integrar en nuestra vida de alimentación, de descanso, de ejercicio, de trabajar la emoción, el intelecto. ¿Con cuáles nos quedaríamos? ¿Cuáles son un poco tus tips para decir, mira, si trabajas estas cositas vas a tener los mimbres y la base para estar un poquito mejor, para gestionar tu emoción en el día a día? Bueno, primero saber respirar, porque Ay, nuestro deporte lo requiere. El ejercicio está mecánicamente pensado dónde coges aire, dónde sueltas, dónde coges, dónde sueltas. Y una mala respiración te va a llevar al error. Pero es que yo lo traslado a mi vida cuando dejé la gimnasia, desaprendí a respirar, empecé a respirar por la boca. Yo nunca había respirado, me ponía con anginas, o sea, me ponía mala y yo no lo entendía. Empezaba, yo creo que era pues, una especie de pequeña ansiedad que tuve o gran ansiedad que empecé a detectar, pero es verdad que digo, ostras, y cuando yo era gimnasta, la respiración era fundamental. Antes de salir, expulsar el aire, ¿no? Soltar como el nudo de estómago que tienes, coges aire, lo sueltas. Era una rutina que yo he llevado, si ven los vídeos míos de todos los juegos, ahí estoy cogiendo y soltando el aire. Me ayudó un montón porque mi pensamiento era expulso todo lo que no me está ayudando. ¿No? Y entonces era como una pequeña rutina que yo podía tener. Luego, la alimentación, evidentemente, es importante. Lo que pasa es que nuestro deporte puede llegar a un punto obsesivo. No, tampoco. Creo que cuando eres niño, sí, tienes que cuidar, los papás cocinan en casa de forma saludable, es suficiente. Algún capricho de estos que nos gustan de pues no pasa nada de vez en cuando, pero en la prohibición, en mi etapa deportiva, me llevó a la necesidad. Y encima la necesidad de cosas que no eran buenas. Mogollón de galletas, chocolate, chuches, y dices, a ver, eso esporádicamente se puede, pero de la manera compulsiva que llegábamos a comerlas, eso era porque había una prohibición y no nos enseñaron a convivir con lo saludable y con el de vez en cuando, ¿no? Entonces creo que la alimentación también. Y luego a nivel emocional yo creo que hay que compartir lo que siente uno y no tener miedo a compartirlo, que esto es un acto también es de valentía en el fondo, porque no sabemos identificar qué es, pero tú le puedes, ama, mamá, me está pasando algo, Aita,
es que me pasa no sé qué. Y tu padre, desde la voz de la experiencia, que habrá vivido también situaciones en el trabajo, algo te podrá decir. Yo me acuerdo que llegaba a casa y digo, ama, Irache me tiene manía, mi entrenadora. ¿Pero por qué? Porque es que me está pidiendo más que a todas. Me pide más enteros, me exige mucho más. Y me decía mi madre, eso es porque sabe que tú puedes más. Y entonces dije, Mm. ostras, no, porque yo no hacía más que compararme con las otras, pero de una forma que como que salía perdiendo. Entonces mi madre le dio la vuelta con ese comentario. Entonces creo que las palabras de los adultos a ciertas edades son súper importantes. Lo que decimos es muy, 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 muy importante. Los puentes que se crean entre padres e hijos es muy interesante porque a veces los padres pensamos que nuestros hijos no nos van a entender, no nos necesitan, pero si tú compartes, depende de la edad del peque, pero tu pequeña problemática o tu dilema o tus dudas con los peques les haces partícipes y se sienten muy importantes y además te dan una visión que tú no pensabas. Y a su vez, los más jóvenes, cuando son generosos compartiendo sus dudas, sus miedos, sus inquietudes, la entrenadora me tiene manía o el amigo no me llama o no sé si esta ropa me queda bien o fulanito no me quiere, lo que sea, o todo lo contrario, las cosas bonitas, se crea un lazo precioso del que a veces no se habla, pero esos puentes deberíamos de cruzarlos más a menudo, ¿verdad? Y sobre todo también que a veces simplemente es un acto de desahogo. Igual no hay una solución inmediata que el padre te pueda decir, simplemente te acompaña en ese sentimiento Y el ya poder está. llorarle, estoy agobiada, bla, bla, pum, lo sueltas y ostras, es que al día siguiente vas mejor. Yo me acuerdo el primer, yo intentaba evitar llorar muchas veces, ¿no? En los entrenamientos, porque, y me acuerdo una vez que lloré porque estaba agobiada con un elemento que no me salía, me puse en una esquina a llorar, mi entrenadora ni se levantó del asiento y luego me coloqué otra vez y el ejercicio salió súper bien, súper tranquilo. Y es que lo que tenía era una tensión extra a la que yo necesitaba. Entonces, a veces expulsar lo que sientes no pasa nada. Luego es, bueno, pues que no se convierta en algo como asiduo, ¿no? Porque entonces algo está fallando, ¿no? Pero de vez en cuando no pasa nada. No tengamos miedo a expulsar lo que estamos sintiendo, o la rabia, o entender el grito en un momento dado de desesperación del crío o de la gimnasta, decir, vale, ya, ¿te has quedado a gusto? Bien, venga, vamos ahora a qué vamos. No, porque a veces es necesario, no sabes cómo echarlo. Y Sí, además a mí me sí. pasó que desde muy pequeñita me fui a Madrid. Tú no sabes las discusiones que yo he tenido por teléfono con mis padres. Claro, estaba en plena adolescencia sin mi familia. Además, móviles, teníamos cabinas con monedas de pesetas. Ojo, y yo a mis padres echándole unas broncas y claro, ahora lo vi, digo, claro, yo estaba en la ebullición de la adolescencia y necesitaba sacar todos los cambios que yo estaba viviendo hormonales. A mí me salió el pecho de un día para otro. Eh, Mi eje cambió. Ya era mujer y yo quería seguir siendo niña. Todas venían niñas y yo era una chica ya, ¿no? Con pecho. Mm, Para mí era, digo, por la amenaza constante. Yo cuando entendí que ya cuando entendí que era prescindible, ahí empezó a cambiar todo, cuando acepté que era prescindible. O sea, nos creemos wow. imprescindibles. No, yo Mm, dije, con 16 años, 17, dije, vale, ahora puede entrar otra. Me toca trabajar. Pero me toca trabajar a mm, mí, no dejarme llevar por el entrenador, porque hasta entonces mis padres, mi entrenadora eran la guía. Y a partir de ese momento tuve que tomar las riendas yo de mi carrera, de mi vida y de todo. Que ojo, fácil no fue, porque lo pasé fatal. Pero, ostras, cogía una autonomía que igual muy temprana, pero que luego me he dado cuenta en determinados momentos de mi vida que digo, ostras, esto tiene que ver con aquello, ¿sabes? Entonces, pues bueno, el sí. sentimiento y ser realista y decir, vale, yo no soy imprescindible, es que ya no soy el ombligo del mundo, ¿sabes? O sea, eso fue fundamental. Sí, sí, de repente relativizas todo y dices, cuidado, que estamos aquí de paso, ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿No? Y esto lleva un tiempo y si encima estás lejos de la familia. Bueno, hemos hablado del mundo de Olimpia, que es tu pequeño proyecto también para comunicar cosas a los más peques, ¿no? Y me gustaría que termináramos este encuentro, pues que nos dijeras un poco cuál es tu mensaje, ¿no? Para todas esas personas más jóvenes que están en momentos delicados a nivel personal, eh, emocional y que te tienen a ti y que, bueno, pues que tú eres ya una maestra que has pasado por tus caminos y has hecho tu trabajo personal, pero que quizá nos puedes también contar un poco cómo llegar a ello, ¿no? Para estar mejor. Bueno, Olimpia surge por una necesidad, es una catarsis un poco de ordenar
realmente cuál había sido mi paso por el deporte y saber qué cosas me tenía que llevar sí o sí, porque forman parte de mis cimientos. Y hasta que no me puse a escribir, no conseguía ser consciente. O sea, sabía lo que había vivido, pero no conseguía ordenarlo, ¿no? Y a medida que iba escribiendo, sí que me di cuenta de que era una lectura que me hubiera gustado leer a mí cuando era pequeña. No tuve una lectura que hablara de mí, de mis problemas, de mis miedos, de mis dudas. Creo que Olimpia ayuda a sentirte acompañado en unas edades donde tienes muchas emociones que no sabes ponerlas en palabras y que leyendo una escena de lo que está ocurriendo eres capaz de identificar, aunque sigas sin ponerlo en palabras, pero sabes que a alguien le pasó y que la vida continuó, ¿no? Entonces, no hubiera dramatizado tantos momentos de mi etapa infantil si no hubiera entendido, alguien me hubiera dicho que lo que le estaba pasando, me estaba pasando a mí le pasaba a la de al lado, porque le pasaba también a ella. Luego también entro en toda la etapa del amor y el desamor, que lo viví con mucho dramatismo, el engaño, era como, se me caía el mundo, que le ocurre a cualquier adolescente que también no se dedica al deporte de élite, pero ostras, transité por el engaño también de tus propias compañeras en un momento dado. Entonces, creo que Olimpia para mí ha sido el perdón a muchas escenas y situaciones que viví en mi vida que no conseguí perdonar. Y me acuerdo que hay un capítulo en el que una compañera, bueno, pues me quitó el novio, o sea, me lo quitó, o él se fue con otra, y era mi mejor amiga de litera. Y yo nunca le escuché a ella, solo le escuché a él, y ella me quiso pedir un perdón. Entonces, en el libro existe ese perdón, le hice llegar el libro y volvemos a ser amigas. O sea, dije, ¿por qué borramos esos momentos en la litera de Punto de Cruz cosiendo juntas? ¿Por qué esos viajes que hemos hecho, esos disfraces que nos hicimos con la almohada y el gorro de piscina para hacer de chupachús? O sea, ¿por qué tenemos que olvidarnos de todo eso por algo que tú estabas viviendo también en plena adolescencia y que no controlabas, ¿no? Entonces, a mí me ha ayudado a reconciliarme con mucha gente y con cosas que no se van a arreglar, pero que he podido entender. Y me ha servido a mí de terapia, por supuesto, pero el otro día en la Feria del Libro, Anne, me pasó algo súper bonito que cuando lo pienso me emociona mucho. Y es que una niña, una mujer, me dice, Almu, estoy estudiando medicina, lo estoy compaginando con la rítmica, y es que no puedes imaginarte lo que me estás ayudando. Y me lo decía emocionada y llorando, y digo, pero, dice, Almu, es que no te lo puedes imaginar. Digo, es que yo sigo aquí, o sea, sigo adelante por ti. Dices tú, ostras, luego el cargo de responsabilidad, que digo, cuidado, que no eres responsable de la vida de los demás. Pero es verdad que dices, madre mía, que un libro, ojo, ojo lo que puede llegar a traspasar y ayudar sin tú saberlo, ¿no? Hasta que te lo dicen de viva voz. Entonces, para mí ha sido un regalo poder escribir toda la colección. Ahora ya es el último libro, ya cierra la historia porque ya no hay más. Y para mí ha sido un viaje muy bonito y de mucho autoconocimiento. Pues enhorabuena, porque es la curiosidad continua, la inquietud, las ganas de superarte de una u otra forma y sobre todo desde tu humildad y de sin querer imponer nada, aportar lo que tú crees que puede hacer pues que el mundo sea mejor, que siempre sale el sol, chipirón, que dice la canción, y que gracias por estar aquí hoy. Ha sido un placer escucharte y que te veo pronto y te abrazo pronto, querida. Seguro. Anne, gracias. Gracias por esta charla. Agur. Reparte besos. Chao.